En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos lo que sucede después de que Jesús deja hablando solos a los fariseos. Se embarca. Probablemente en la discusión, en el enojo, se van rápido, con el resultado de que los discípulos no alcanzan a llevar más que un pan que alguien traía. El Señor les está advirtiendo de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y entonces los discípulos comienzan a decir que se les olvidó llevar pan, confundiendo y pensando la levadura con el pan. Y el Señor se enfada. ¿Por qué están comentando que no trajeron pan? Todavía no entienden ni acaban de comprender. ¿Cuál es el reclamo del Señor? El reclamo del Señor es la falta de confianza, es la falta de entendimiento de sus seguidores. ¿Por qué habrían de preocuparse los discípulos por el pan? Si va con ellos aquel que puede multiplicar el pan infinitamente. Es fácil nuevamente pensar solamente en los discípulos, en aquellos pescadores y gente de más ruda, y decir: pero qué bárbaros que no entendían. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Acaso entendemos el plan de Dios? Por supuesto que no. Entender la voluntad de Dios significa discernir rectamente. Y para poder discernir la voluntad de Dios en lo específico de mi vida, primero necesito escuchar a Dios. Segundo, una vez que escucho, necesito entender lo que me está diciendo. Y una vez que entiendo lo que me está diciendo, aplicarlo a mi vida específica. Nada fácil hacerlo. De hecho, cuando nos decidimos verdaderamente a caminar el camino del Señor, necesitamos, aparte de muchas cosas, de la gracia de Dios, por supuesto, como que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, necesitamos de un acompañamiento espiritual, generalmente de un director espiritual que nos ayuda a comprobar que el discernimiento que nosotros hacemos es correcto. Por eso el reclamo del Señor a sus discípulos es válido para mí y para ti también, hermano. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿Cuántas veces el Señor nos invita a tal o cual empresa? Y de pronto comenzamos a hacer nuestras cuentas humanas. No nos alcanza para esto, no tenemos para aquello. Sin recordar que durante toda nuestra vida ha sido la providencia de Dios la que nos ha dado todo cuanto hemos necesitado y de sobra. Y si no hemos recuperado más de sobra es porque o no lo necesitábamos o simplemente no nos dimos cuenta de todo lo que había ahí para nosotros. El Señor, que nos invita a seguir sus pasos, es el principal y único proveedor de todas nuestras necesidades.
Simplemente en confianza tenemos que pedirle aquello que necesitamos, en confianza y en fe. Mas tenemos que ser muy serios, tenemos que ser muy responsables al momento de pedir aquello, porque Él sabe lo que nosotros ocupamos. Así que no le podemos pedir naranjas si lo que ocupamos es arroz, ni le podemos pedir un carro si lo que ocupamos es una bicicleta. Tenemos que pedir justamente y humildemente aquello que realmente se necesita. Tenemos que darnos cuenta y recordar constantemente que vamos siguiendo los pasos de Cristo, que es Él el que nos llama, y es Él justamente, en compañía del Padre y del Santo Espíritu, quienes nos tienen en su mano. Recordar aquellas palabras hermosísimas de Dios cuando dice: no temas, gusanito de Israel, oruga de Jacob, que yo te tengo en mi mano. Queridos hermanos, que la contemplación de la bondad de Dios en nuestra vida nos lleve a crecer cada día más en la fe, que no es otra cosa sino la confianza en Dios. Que cada día, con el corazón encendido por el amor del Espíritu, nos atrevamos a cada vez más, a ser cada vez más valientes, a tener más valor en hacer aquellas cosas que Dios nos pide, que son buenas y que serán salvación para nuestros hermanos y a través de ellos salvación para nosotros. Dios les bendiga.